A mí estos casos que me parecen apasionantes, somos los hombres, también me agradan. Yo ese día sí que estaba en las provincias. No, yo no estaba allí presente, pero yo sabía que se iba a producir. Raquel me llamó y me dijo, estate muy atenta a la rueda de prensa del Pleno del Consell. La rueda de prensa se acabó sin ninguna novedad. La Generalitat lo cortó justo cuando iba a empezar. Sí, hola, perdoneu. Jo, amb el permís dels companys, sí que tenia una pregunteta més. Y entonces me dijeron, madre mía, la que se ha liado en la rueda de prensa de Mónica Oltra y tal. Sí, pero no esperaba usted, vicepresidenta. Sin temerla, pues la volví a hacer. Espera, Rosana. Me acuerdo que esa mañana estaba en la redacción y pensé qué bonicos. Yo vivo en Bruselas y me enteré porque aquí el colega me mandó un enlace del Valencia Plaza. A mí me avisó, si no, no me hubiera llevado. Yo si no es por la vecina no me entero. Y yo estaba que me comía las uñas, digo, ¿pero qué está pasando aquí? Que le llamaron la radio de Extremadura y de Zaragoza. Jo li vaig cridar a Valero a les 2 de la vesprada i li vaig dir, Valero, he estat de 3 mesos sense saludar-me perquè lo que acabes de fer és, vamos, no podem parlar. Hace 6 años que empezamos en una facultad de periodismo y me ha parecido indicado este momento para aprovecharte y hacerte conmigo. ¿Va a tomar? Sitting there in front of the station, feel the rain fall down again. Bon dia, això ja va, benvinguts des dels estudis centrals del Novio. Estem preparats per al gran dia, la boda de Rosana i Dani. A veure, enviem la connexió a casa de la novia. Rosana, ¿me sents? Gracias, Dani. Pues nos encontramos aquí en casa de la novia con los últimos preparativos del día. Se percibe nerviosismo, la verdad, entre los familiares, aunque la novia asegura estar bastante tranquila. Yo creo que tampoco está muy segura de lo que va a hacer, así que, bueno, lo mejor será la recepción de los invitados, después conectaremos seguramente con el cóctel, con el convite y lo mejor del día, que será la fiesta. Así que empiece el vídeo. Sopat en bons restaurants, tu i jo hem ballat a la llum d'un fanal, tu i jo volàvem en un Ford Fiesta groc, tu i jo hem cantat a la vora del foc, tu i jo hem buscat coses similars, tu i jo hem tingut el cap ple de pardals, tu i jo dalt de la nòria, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar. Al mar, al mar. Les tovalloles, convido a un gelat, juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dormo una estona que bufa de mar. Així estirada se't veu espectacular, llarga i blanqueta a la sorra llegint intrigues vaticanes. De final inesperat és abusiva, tanta calor. T'incorpores i et poses bé el banyador, amb un peu calcules com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar. Dani és molt majo i molt bona persona i és un bon company. ¡Súper divertido! Es divertido, es muy responsable. És molt. Dani és molt. Molt i ja està. Molt bon tío. Es un amor. Para mí es como si tuviera otro primo.
Un showman. Es un tío sensato. Showman. Romántico. Un tío muy correcto, ¿no? Y además no es cursi. Es un amor sin pegajosismo. Sabe adular a todo el mundo, sabe tratar con todo el mundo, se hace con todo el mundo. És un pudent. Anem a dir-ho ja. Atenció, danger, danger. Un tocapilotes, Un detallista, una dona en un cos d'home. Ja va, això és Valero. Una dona en cos d'home. Podría haber alguna cosa que no sapiguera, pero no, pero es que ho sap tot al final. Parece que no, pero muy gorrino. Es de contar cosas sucias. Es de contar, sí, cosas sucias. Esto es muy heavy, esto. Valero és un tio que va aparèixer un dia a Capicorb i vam dir, este gitano qui és? Este gitano d'on ha eixit? Un tio que vivia en una caravana. En el moño casco. En el moño casco, cap de polla. Dani es un hombre lleno de luz y Rosana es una llama. I jo l'unicornio. Sí. Dani va fer en mi un teatre i quan ma mare el va veure va dir i ese tio arribarà lluny. Arribarà lluny perquè és que té la via. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y del Concebre a Valencia arribat, Ha arribat. Es un Excel hecho persona. Sí, con sus cuadraditos y sus números. Una gran persona. De normal no se enfada. Uy, sí que se enfada. Pero sus enfados son muy Tranquilos. La verdad es que Dani es un calzonazos. Porque es el tío más enamorado que he conocido yo en mi puñetera vida. Entonces esa es la mayor anécdota que tengo con él, porque es como si tuviera a Rosana todo el rato presente en todo lo que hace en la vida. Y eso es muy bonito, porque para nosotros es como decir, joder, un tío de esos que yo quería ser como él. Vacuum cleaner, breathing in your dust. I wanna be a Ford Cortina, I will never rust. If you like your coffee hot, let me be a coffee pot. You call the shots, babe, I just wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours. I wanna be yours. Rosana es muy bonita. Rosana es un ángel. De Rosana solo se puede decir cosas bonitas. Es muy bonita. Pero no lo decimos nosotros que somos la familia, hay que ver lo que dicen los amigos. ¿Cómo es Rosana? Pues es como... Rosana es puta diosa. Está como una puta cabra. Més que molt salà, és molt dolça. Pues la tía más divertida, extrovertida. ¿Se pueden decir tacos? Pues Rosana es puta diosa. Tal cual. Cuando estudiaba la carrera, la que familia vivía pues, la conmigo, cada vez que venía a casa me contaba, y fuimos felices las dos. Me contaba todas las historias de la universidad, todos los exámenes, y éramos felices. Es una persona que cuando entra en un sitio lo llena de luz y de buen rollo. Es una risis. I és una risis, és veritat. El tontillo. Sempre se riu. Cariñosa. Es un amor, la verdad que sí. Me lo paso de categoría con ella. Rosana es capaz de hacerte sentir a ti que eres la especial. persona más especial del mundo cuando estás con ella. Y yo creo que eso es muy importante y muy bonito también. Es una chiquita con mucho don de gentes, es muy relaciones públicas. Una periodista como la copa de un pino. tiene la mejor sonrisa de la profesión.
Yo diría que es apagoneante. Apagoneante es la palabra, ¿verdad? Que es como apasionante, ¿vale? Pero va más allá de la descripción de apasionante. Entonces apagoneante es como si fuera lo máximo de apasionante, ¿sabes? Como que va más allá de lo apasionante. Entonces es apagoneante. Y ahora cuando entre aniré y le pegaré una brasa a Rosana y diré, Rosana. Y un pico. No, te pases, tonto que. No. Alcaldesa Rosana, te queremos. Te queremos, Rosana. Rosana, presidenta. Rosana, presidenta. Wheels are turning. I remember when you were mine. Now just to reach you, baby, I'd stand in line. But there's another world you're living in tonight. And there's another heart that's fading in the light. Don't want your pin. La entrada, para mí la entrada ha sido impresionante. Con su padrino, que es José. Cuando he visto a Rosana entrar de blanco y con la música, que ha sido muy emocionante. ¿Qué tres gestos se dan en el alma periodista, en el periodista de raza? Una ceremonia muy personalitzada, muy personalitzada. Ha sigut graciós com ha relacionat la professió dels novis i de molts dels invitats amb el fet de que estaven casant-se. Que ha dado 3 puntos importantes para el periodismo el cura, eso ha sido lo mejor. El cura molón, o sea, hola. Ha vinculado el periodismo con la vida matrimonial, con la vida real. Sabemos que iba a hacer una homilia bonita. Tenía pinta de que él Sí. se lo iba a trabajar, porque además es un hombre que... Pero wow. No por ver la cara de la gente ya, vamos, ha sido un mega puntazo. Lo ha hecho muy bien. Está muy bien, la verdad es que nos ha sorprendido. Está genial, sí, sí. Estamos impresionados, de hecho queremos hacer un regalo o algo a don Carlos porque es que nos ha parecido brutal. Ha estado bien, ha estado bien. Yo no soy muy de homilías, pero en mi top 3 está. En mi top 3 de homilías sí que está. El primero sería mirada e inteligencia. Y si en algún lugar tiene que haber esa mirada y esa inteligencia, ha de ser en el matrimonio. El segundo gesto es pasión. Y eso, ¿no?, en el matrimonio también tiene que darse. Y el tercer gesto, saber comunicar. El periodista tiene, en cuanto buscador de la verdad, parece filósofo, pero en cuanto a transmitirla, juglar. E incluso es capaz de demostrar el amor en una rueda de prensa, haciendo jugar, bailando, cantando y haciendo llorar a todos los de alrededor. No tiene mucho de juglar eso.
Yo, Dani, te recibo a ti, Rosana, como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Rosana, te recibo a ti, Daniel, como esposo y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Dani, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. A mí no me gustaría dejar de destacar el momento en el que Rosana no aceptaba meterle el anillo en el dedo a Valero y se ha descojonado. Ha sido súper Rosana. Ha sido muy Rosana ese momento. Es muy Rosana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se ha equivocado de dedo, puede ser. No sé qué ha pasado ahí. No, Le ha sí, puesto sí, el anillo en el dedo corazón. Pero En plan, cabía, corazón, pero te cabía o pongo no cabía el anillo. Ha habido un problema con el anillo. El anillo, diríamos que yo fui a la joyería y el anillo encajaba, costaba y le dije, oye, cuesta encajar el anillo y entonces me dijo, eso es así, no pasa nada, pero cuando en la iglesia hacía mucho calor y... No puede caber aquí. No puede caber aquí. Podemos ser más serios, venga. No. I això tremolava, mare Yo de Déu. hacía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. y ahí no entraba nada. El Me ha cura saltado ha preguntado, la apagar el risa. micro, ha sabido apagar el micro y ha dicho, es el tuyo seguro, a ver si pone Dani tal. Y ahora me aprieta, de hecho. Me oprime el matrimonio. El anillo solo. Cau el sol de s'hora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Cau el sol de s'hora baixa, vermell i calent, massala i merengada sa pell. Espanya-sellat i una pluja suau de pols estel·lar. Cau el sol de s'hora baixa i plàcidament la gent s'adutxa i omple els carrers. Cau el sol de s'hora baixa dins el meu cor, tothom m'estima i jo estim tothom. Falla sa corrent, ses fireres no vendran cacauets. I alegria, ses vees deixaven de riure i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I alegria, ses vees deixaven de riure i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I alegria. Some people think they're always right. Others are quiet and uptight. Como periodistas, porque tienen mucho colmillo y muy mala hostia los dos, y que por eso son grandes periodistas los dos y lo serán más todavía en el futuro. De pequeño era Radio Macuto. Sí. Para ella el periodismo era muy vocacional y es una persona súper metódica, entonces las cosas las tiene que hacer bien. Mamá lo tenía muy claro, no lo dijo, mamá, yo quiero estudiar periodismo. No quería estudiar otra cosa. En cuarto de periodismo, en la clase de historia,
el profesor, antes de los exámenes, un par de días antes, dijo: yo puedo preguntar, por ejemplo, esto. Y me acordaré siempre que la pregunta era: la libertad de prensa desde la Real Pragmática de los Reyes Católicos hasta la Segunda República. Y yo dije: sí. Digo: mira, pues como el temario es este tocho, digo, yo no voy a estudiarme más que esto. Y eso hice, me estudié eso, única y exclusivamente. Y me acuerdo que le pasé un email a Irene Rosana diciendo: es posible que caiga esto, porque lo dijo en clase, en plan de, me voy a jugar. Si queréis estudiaros solo esto. Y Rosana me contestó: estás como una cabra, me lo voy a estudiar todo. Correcto, solo estudió todo. Pregunta al examen, la Real Pragmática. Mi madre le decía: Dani, mira los toros, que tienes que ser torero. Y decía: ya, yo no quiero ser torero. Yo los toros, yo... Todos los raros fuimos al concierto del gran telépata de Dublín. Rosana es muy friki, que eso no lo hemos dicho, pero es muy friki. He intentado entrar con la marcha de Star Wars y no ha querido. No ha querido. Me he casado con una persona que no respeta... Perdona, y entrar aquí a la alquería con El Señor de los Anillos, ¿cómo lo ves? Sí, esa también he intentado. No he querido, claro que no he querido. Dani Valero, por favor, tiene que hacer un esfuerzo y empezar a ver cosas frikis. Sí, que voy a seguir siendo friki, no pasa nada. Sí, pero no tiene que aceptarlo. Y es eso, es que Rosana es muy friki. Y Valero, tienes que hacer un esfuerzo por ser friki. Abraza el friquismo. El friquismo va a llegar, como diría aquel. Hazlo tu modo de vida. Hazlo tu modo de vida. Quitamos la canción. Tal. Sale. Tu madre no lo dice, pero me mira mal. ¿Quién es el chico tan raro con el que vas? Cuando yo estoy delante, me trata muy normal. Y a solas te imagina un novio más formal. Lo que mucha gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. Vos no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto. ¿Y cómo no te va a calar esta mujer? Que arrasa por donde pisa, que se come el mundo con cada cosa que hace. Que es la mujer más valiente que he conocido y que el mundo es más bonito gracias a ella. Alguien que cierra las noches cantando Madre Paula. Que puede irse a hacer arte dramático las veces que quiera. O a Mordor en busca del anillo. En furgonetas como inmigrantes ilegales. O hacer que la echen de las fallas por aparecer con pelos a lo de Amy Winehouse. Rose, ahora me escondo, te observo y te puedo decir, yo mataré monstruos por ti, solo tienes que avisar. ¿O cómo no se va a enamorar una de ti? Un hombre noble, luchador, inteligente, un lateral de ferro. Valero era un tío que antes jugava a fútbol, encara que no ho parega.
Entonces dije, ¿y si tiro los penaltis? Yo que soy un poco aquí semicapitán del equipo, tal, peso pesado. Pero una barbaridad. Y en efecto cogí la pelota, la planté, hice mi engaño absurdo. Sí, era feo, era raro, muy raro. Sorprendentemente lo acertó y metió gol. Pero entonces el árbitro decidió que alguien había pisado la línea. Tenía que repetir el penalti, sí, lo va a hacer repetir. Nadie me dijo, yo creo que nadie me dijo, oye, lo tiro yo, tal. Todo el equipo dient-li, Valero, el tirem nosaltres. Tirem nosaltres, tío. Antes que tú. Tots. Tío, no te líes. Hasta el portero. Lo hice por segunda vez. Allá va él. La curvatura. ¡Pam! No. Traté de darle un poco más fuerte I se'n va eixir del camp. O sea, per dalt de la porteria, per dalt de la valla que n'hi havia de transprotectora, perquè els balons no se n'anaven al carrer, li va pegar al techo del pavelló, que està 3 quilòmetres avall, provocant una catàstrofe. Una derrama. Una derrama. Jo no ho agradi millor. Una derrama, clarament. Una derrama per l'Ajuntament d'Alcalá. Fue duro para mí. Un tío en Dits en Garra, que coge las riendas de un tractor en carnaval, que le canta escalera de color a las dependientas. En definitiva, un chic máximo nivel. Son muchos años los que conozco a Rosana y aunque hacía unos cuantos me dijiste que superaríamos juntas el vértigo que supone hacerse mayor, no siempre fuimos amigas. Tu pertenencia al CE nos hizo enemigas durante los años de primaria porque nunca asumisteis que la A o el B siempre fue mejor. Pero pese a ello es imposible no creerla, no admirarla y decirle que no a algo, como decir algo a alguien que se come el fuet a bocaos. A esa gente la quiero siempre en mi equipo. De parte de tus amigas, gracias por ser un ejemplo y por hacernos tan felices. Valero, ja han passat molts anys des que te vas arrimar a demanar-me un soldadito. Ens va costar arrencar, però la nit arraconense mos va demostrar que valia la pena demanar més info. Avui estic així, en nom dels teus amics, per a dir-te que tu el que eres és un cap de nyespro. Però també per agrair-te tot el que fas per nosaltres. Per ser el primer en tirar de la corda quan algú cau al pou. Per arreglar les palletes trencades. Per enxufar màquines del fango. Però sobretot per tots els moments que fas passar. Amic, que la campana seguisca sonant. Rosaneta, a ti hoy te entregamos a Valero y simplemente decirte de manera oficial, bienvenida cuñada. Jo també volia dir una coseta. El momento más emotivo ha sido el discurso de Valero. A mí me pareció precioso, súper bonito. Ha sido súper emotivo. Súper emotivo, sí. Es muy grande, nos ha hecho reír, llorar. Ha demostrado que tiene dotes. ¿Quién sabrás? Per l'edat que té, molt bé, eh? Per l'edat que té ho ha fet... Emotivo. Emotiu, sí. Emotivo. Anava a dir extens, però també emotiu. ¡Wow! Yo creo que le debería haber quitado el micro unos 5 minutos antes. O sea, ya estaba bien. Con gracias por venir y tal, lo arreglaba. Se te ha hecho muy pesado. Jo discrepe, jo estic molt a favor del discurs que ha fet Valero. Ha estado muy chulo, Yo creo que es un comunicador nato que nos ha envuelto a todo el salón. Me dijo Chimo que él en las bodas hace el regalo a los novios con mayor o menor generosidad en función de las esperanzas que él tiene puestas en esa pareja. Me pareció gracioso hacerlo con la anécdota de Chimo Pollito, ya que ha estado tan pesado y que luego de verdad era cierto que si él cree en una pareja se porta con el regalo, porque Chimo se ha portado con el regalo. Y nada, y de eso va la fiesta de hoy, de que Rosana y yo nos hemos comprometido a eso, ¿no? Digamos que querernos hasta ahora era lo fácil, los deberes que traíamos hechos. Ahora va de mantenerlo. Lo fácil de entenderme, ¿eh? Fácil... Bueno, al menos para mí es muy fácil. Querer a Rosana es muy fácil. Lo ha dicho Carmen... Bueno, y la familia, por supuesto. Cuando nos ha dicho que... Sí, eso. Que nosotros eran lo más bonito que tenía. Mamá, papá, respectivos. Se os casa el primero, aquí estoy. Vamos allá. Tetas, soy lo más bonito que tengo. Tíes, yaya, yayos. Vos vull molt. Ha sido muy especial cuando ha dedicado las palabras a la familia de Rosana. Ha sido una parte muy emotiva. Cuando ha recordado a su madre ha sido un detallazo y Rosana yo creo que lo ha sentido. Des d'ací le mane un bes a Rosa
encara que jo tampoc la vaig conèixer, però va fer un molt bon treball perquè Rosana és molt bona xica i sé que això és part de Rosa y también de la seva familia, así que yo creo que Dani ha estat molt encertat. Y nada, yo qué voy a decir, pues una plorera que me ha entrado de la leche y encima cuando me he girado a mi familia estaba toda la familia llorando y digo, bueno, pues nada. La conclusión es que Dani es genial, para totalmente, es genial. Así no hay objetividad. Hoy es un día de celebración, pero los días de celebración para Rosana habitualmente acompañan con un puntito de nostalgia, de acordarse de quien no está. Hoy llevas el nombre de tu mamá en el ramo. Llevas sus pendientes también. Bueno, yo no la conocí. Sé de su ausencia a través de ti. Pero lo que sí que he conocido, y creo que hoy que te casas es un día para ponerlo en valor, es a la gente que ha estado en su lugar y que también lo ha hecho. ¿No? Y creo que es un día para darle las gracias a Tita, darle las gracias a Isabel, a José, a Miguel, a Olga, pedir un aplauso para ellos, para tus primas y para todo el mundo, por esa estupenda familia que has tenido. Gràcies a todos, a tota la família que m'acollís, als de Silla també. Miss Worldwide, Cristina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. Lo siento, pido perdón de todo corazón porque no quería salir en el baile. Nos ha encantado. Bueno, estaba preparada. Yo la verdad no tenía mucha idea de cómo iba a ser el baile. A ver, lo hemos ensayado nada, pero lo hemos organizado todo. A mí me lo han enviado por varias fuentes. Es de todos. Yo le he dicho, limpia cristales, haz la mariposa, date una vuelta. Rosana baila bien, él baila bien y ha sido divertido. Es lo del pañuelo ahí, todo el mundo alrededor ha sido la polla. Bueno, lo han hecho muy bien, ha sido divertida, boda divertida. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Let me love you, baby. Let me love you. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside
style leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. Claro, esta gente conoce la versión formal de los dos, ¿eh? Sí, pero yo que he salido de fiesta con Rosana y con Dani. No nos han dejado. De formales. Vicky, oye, no nos han invitado. Rosana besa calvos cuando va de fiesta. ¿Rosana besa calvos por las noches? Sí, es la despedida. Entre las pruebas de la despedida fue besar a un calvo con los labios pintados de rojo. Entonces le dijo, ay, pues nada, es que es una prueba de la despedida, si te puedo dar un beso y tal. Al chico no le dijimos que el beso tenía que ser en la calva y porque era calvo. Hice eso de buena mañana solo con una cerveza en el cuerpo. Y entonces le di un beso y bueno, parece que al chico pues le llegó bastante el beso porque luego cuando nos fuimos pidió más, ¿no? ¿Más besos en la calva? Más besos en la... Sí. No le salió bien la jugada, pidieron más pero no recibieron nada. Me ha encantado. And we go a little something like this. Hit it. I dig it. Come on. Claqueta. Ya estamos en el resopón. Hostia, esto de charlar así entre nosotros queda como muy informal, ¿no? muy... De cara al montaje. Y no le jodamos más de la cuenta porque esto hay que editarlo luego. ¿What? Que están trabajando esta gente. Ah, vale, perdón. Yo quería citar a Vicente Andrés hasta ayer. Arrejuntando patatas te he visto el culo y si no te lo he visto me lo figuro. O sea, súper bonito. Jo també volia citar Andrés Andrés. Assumiràs la veu d'un poble i la contaràs a través de Valencia Plaza. No, me... ¡Hala! Le va a encantar a Rosana esta parte. No. Entrevistar a borrachos, tío. Ahora que preguntes, tío. Es que lo vostre es pura pasión. Los dos gin tonics ya han hecho mella. No pueden hablar. ¡Me acojo a la quinta enmienda! Mucha movida. Ha sido una puta mierda esto, venga, vamos a hacer. ¿Quién me ingunta si a insultarnos? Que esto es un vídeo para toda la familia. Pero Corta. Any alcohol or aphrodisiac. A couple of sips of this love potion and she'll be on your lap. So I gave some to my dog when he began to beg. And then he licked his bowl and he looked at me and did a wild thing on my leg. He used to scratch and bite me before he was much meaner. But now all the poodles run to my house for the funky Cold Medina. No, a mí no se me da una vez titular, a mí me fican siempre titular. La boda. La duodécima. 7 horas de casados. Yo tengo un titular corto. No os preocupéis si algo sale mal. Siempre podréis volver a intentarlo otra vez. ¡Hala! ¡Qué heavy! Es la boda del año. Porque, o sea, ha sido lo más molón que ha pasado este año. Vamos, Ha seguro. necesitado un subtítulo para explicar tu titular, no sé si vale. Pues ha sido una boda muy emotiva, una boda que teníamos muchas ganas, que hemos bailado muy fuerte. Eso parece más una entradilla que un titular. La boda periodística valenciana. Mi titular sería para sobrevivir a los políticos, seguir queriéndoos mucho porque el amor es la única solución a sobrevivir a tanto político y a tanto mangante. ¡Guapo! Black in the saddle, looking for a little affection. I took a shot as a contestant on the love connection. The audience voted, and you know they picked a winner. I took my date to the Hilton for Medina and some dinner. We had a few drinks, I'm thinking soon what I'll be getting. Instead, she started talking about plans for our wedding. So I grabbed my coat and hit the door. I said, baby, I'll be seeing ya. That's why I found you don't fool around with the funky Cold Medina. You know what I'm saying? That Medina's a monster. Funky Cold Medina. Tatuatge
és que el llatí no falla, queda bé. Un aforisme i avalat pel temps, la vida en dues paraules. I com a lema és fantàstic que cada dia sigui un no parar. Mejor vendo que pa mi no tengo. Jo. Folleu, que el món s'acaba. Exacte. Que furgue tots els dies tot lo que puga i més. Que siga queriéndose tanto que como si hasta necesitan ahora. reggaetón, dale. Eso de hacerlo todos los días está muy bien, Dani. Valero. Polvo que no pegues, polvo que no pegarás. A partir de mañana, Para conservar. ¿no? Esta noche se empieza. Si a Rosana se le ha pasat el mal de cap, que no sé, perquè a ningú ten un mal de cap. Pues ya es comienza mal de cap el día de la boda. Mi consejo, bueno, que sigan siendo felices como son hasta ahora, que sigan igual. Y respetaros y quereros mucho cada día. Respeto. Yo, sí, exacto, que respeto y que se quieran. Valero, Tete, cuídala. Que compartan muchas cosas, Exacto. que tengan muchas cosas en común y que no se aburran nunca. Que esto no cambie nada y que todo siga igual y que, no sé, son un ejemplo, en verdad. Que si se enfadan, se perdonen. Que os queráis muchísimo, que yo creo que eso va de suyo, que os respetéis y bueno, pues... Valero, no olvides mai la teva essència. Calzonazos. ¿Crees que les va a ir muy bien durante muchos años? Yo creo que sí, pero no me fío de nadie. ¡Está muerto ahora! Os queremos, family. Felicidad, sois los mejores. Siempre se puede poner pitido. Rosana en el cielo y todo eso. Sed felices y sobre todo no aparquéis en el carril bus. A partir del 15. A partir del lunes A partir de esta noche. A partir de ya no aparquéis en el carril bus. 15M, Son damunt mis del dos 15M, qué mal, damunt del dial. Greci División. Greci División.